Cuando la cultura surge transformaciones, también lo hacen los lazos afectivos. Los lazos de pareja no son solamente las variables que se presentaban hace muchos años atrás, o ni tantos. Tampoco lo que es el modelo de familia. Y por supuesto que la amistad no queda ajeno a todo esto. Por esa razón, en este tercer episodio lo que vamos a tratar de profundizar es cómo transitar una relación que quizás tenga que atravesar determinadas transformaciones o que simplemente cumplió un ciclo, o directamente cuando tenemos que romper un lazo que ha sido tan significativo para nosotros. Estamos atravesando una época de transición de lo que es la cultura del colectivismo a la cultura del individualismo. La del colectivismo hacía que el bien del grupo estuviese por encima del bienestar individual. No así con la cultura individualista, que está por encima el bienestar propio de lo que es el bienestar grupal. No estoy tratando de abordar si esto es mejor o peor, simplemente qué es lo que nos está sucediendo. Tanto es así que antes el sentimiento de culpa, lo que realmente pesaba era cuando uno sentía que no estaba cumpliendo con un deber ser que ya estaba marcado por la sociedad. ¿Cómo hacíamos para sostener vínculos que de repente ya uno no sentía lo mismo ni tenía la misma energía? Pero una separación, por ejemplo, antes era vivida como un fracaso rotundo. Y hoy día vemos que es hasta saludable a veces tomar esa decisión en tiempo y en forma. De todas maneras, creo que como estamos en una época de transición justamente, cuando salimos de vivir en un extremo, para lograr el punto de equilibrio antes hay que pasar por el otro extremo. Entonces, mientras tanto, surgen muchas inquietudes, muchas preguntas. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Hasta qué punto es una irresponsabilidad afectiva desprenderme de este amigo que fue tan significativo en determinada época? Nos preguntamos hasta qué punto existe un reconocimiento de mis elecciones y mis decisiones, o simplemente estoy siendo egoísta, o por estar en el servicio de hacerle un bien a un otro que aparentemente le hace falta todavía este lazo, yo me empiezo a desdibujar desde un lugar que no me es para nada saludable. Entonces, evidentemente, en esta transición lo que vamos a vivir es cierta dualidad. Las cosas no están tan claras para ninguno. A veces vamos a tener sentimientos de culpa, otras veces nos vamos a sentir muy oprimidos y otras quizás hemos tomado decisiones más impulsivas y quizás no nos hemos tomado el tiempo necesario como para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Evidentemente, lo que deja de manifiesto todo esto es que tenemos una forma de percibir a la amistad diferente y obviamente que también esto va a tener su incidencia en cómo nos relacionamos. ¿Cuál es esta transformación que ha impactado directamente en la amistad? Es que desde el punto de vista positivo, es que bueno, estamos más habilitados a cuestionar lo que elegimos, lo que queremos. En cierto punto, nuestra libertad goza de ciertas decisiones que ya se desmarcó de algunas naturalizaciones que teníamos antes. Por ejemplo, en la cultura colectivista era un impensado que si vos creciste junto al vecino que era tu amigo, el día de mañana te atrevieses a decir, no me gustan que se transformó esta persona, los valores que tiene ya no son los mismos que los míos. Si no surgía nada que fuese terrible, esa amistad se sostenía a pesar de todo, a pesar de que ya la afinidad, por ejemplo, no existiese. Bueno, me parece que es mucho más saludable el hecho de que podamos tener esa libertad a la hora de pensar, porque si no estaríamos cayendo en lo que en la psicología se expresa como la sobreadaptación, que no es que yo me adapto a las circunstancias, sino que yo encajo a prepo a pesar de mí en las circunstancias que entiendo que son necesarias que yo tenga que sobrellevar en este momento. Y así se trazaban vidas, donde quizás el vínculo de pareja era algo ya insostenible, pero se seguía sosteniendo porque era un acto de deslealtad, irresponsabilidad, hacerse a un costado de una relación que ya no funcionara. En la amistad también pasaba lo mismo. Y hoy estamos más abiertos a ver si coincidimos en los mismos intereses, en las mismas ideas, en los mismos objetivos. Estamos más atentos a ver si realmente existen puntos de afinidad. Lo que hemos visto es que es algo muy importante esto, el poder elegir desde cuáles son esos puntos de encuentro que tenemos. Y si bien esta transformación cultural responde a muchos factores, más que nada la cultura occidental tiene esta tendencia a una cultura más individualista, a veces se va al carajo. Y en esto, ¿qué pasa? Cae en actitudes egoístas, caprichosas, defensivas,
porque está bien velar por el bienestar y el acto de libertad, de elección, de priorizar qué es lo que yo quiero en mi vida y demás, pero eso no quiere decir que por esa razón yo me tenga que llevar por delante al otro, que el otro me sea totalmente indiferente y que caiga en lo que hoy tantas veces se menciona como la irresponsabilidad afectiva. Antes capaz que nos sentíamos responsables de cosas que no correspondían, pero hoy nos pasa que no nos damos cuenta de que muchas veces lo que estamos haciendo es desentendernos de cosas que sí nos compete hacernos cargo. Entonces, apelando a esta comunicación, vamos a poder un poquito poner las cosas en perspectiva y definir qué es lo que queremos hacer. Me gustan mucho los aportes que hace Giorgio Agamben, o Agamben, no sé cómo se pronuncia. Él expresa que la amistad es una forma de consentimiento del ser, con/sentimiento del ser. Es una existencia compartida, que va más allá de la convivencia, va más allá de una relación de a dos. Es lo existencial compartido. Son amigos que comparten el ser. Por eso es tan valiosa la expresión que él nos da, porque hay, por un lado, el énfasis en el consentimiento, que tiene que ver esto de sentir y el consentir, la existencia compartida, en esto de que yo tengo que darte paso a que vos existas, pero yo también tengo que existir para que este lazo sea real. Él también critica mucho la instrumentalización de la amistad, donde yo tomo al otro como un bien de uso, entonces es utilitario a mis objetivos y nada más. Entonces no caer en ese extremo que muchas veces nos invita al individualismo. Toma esto otro que hablamos recién, es una apreciación más solidaria, más tomada de las bases del colectivismo, donde el otro también lo tomo, el otro también me importa, solo que no está por encima mío, estamos en el mismo nivel. Y se desmarca de la instrumentalización. ¿Por qué? Porque toma al amigo como a alguien, no como algo. Esto también habilita a que uno pueda reconocer que hay un otro que tiene su propio ritmo de madurez, igual que el mío, y que a veces eso no coincide en el tiempo. Hay alguno que de repente despega antes y otro que queda hasta cierto nivel, o simplemente no es su decisión cuestionarse o adquirir un nivel de profundidad que le parece totalmente innecesario. No está ni bien ni mal, son diferencias. Y eso también hace que a veces el punto de encuentro no se dé. En otras ocasiones lo que sucede es que de permanecer en esa relación, lo que estaríamos haciendo es no evolucionando en compañía, sino que involucionando. Porque quizás nos esté costando mucho desmarcarnos de algo que sabemos que nos hace daño, pero que si sostenemos este vínculo, vamos a estar tentados a permanecer en ese lugar que para nada nos hace bien. Esto puede ser desde adicciones o estilos de vida que a mí me distraen por las cosas que yo debería estar velando y cuidando. Por ende, lo que tenemos es como esta libertad de poder cuestionar, reflexionar, sacar la cascarita de la naturalización y decir este malestar que yo siento con esta persona, ¿por qué se está dando? Y ahí pasamos al siguiente paso, que es la comunicación. Más allá de las conjeturas que yo tenga al respecto y las hipótesis que pueda tener de si continúo o no con esta relación, creo que, y esto es una sugerencia y cada uno sabrá lo que le parece más correcto hacer, porque también están las particularidades de cada caso, pero hablando desde la generalidad, creo que en memoria de lo que fue ese lazo tan particular y en gratitud también de esos buenos momentos que se han compartido, es importante trasladarle al otro lo que nos está ocurriendo, cómo nos estamos sintiendo. Si el desencuentro es porque hay ciertas actitudes de mi amigo o de mi amiga que no me convencen, que me hacen deducir cosas que no me harían volverlo a elegir como mi amigo, hay que plantearlo, porque quizás simplemente sea un malentendido. O al revés, quizás esta persona esté tropezando con una piedra que no está advirtiendo. Y ahí yo veré en esa reflexión que haremos juntos qué decisión vamos a tomar. Si es un error que yo decido perdonar porque me lastimó mucho, entonces acá es muy importante que tengamos especial atención en lo siguiente. Si estamos atravesando una crisis, una vez que nos hemos puesto de acuerdo de darnos otra oportunidad, recomendaciones que nos hacía Rojas al respecto. Una de ellas es que una vez hablado, una vez resuelto que vamos a salir adelante, borrón y cuenta nueva. ¿Esto qué quiere decir? Nada de estar con el reproche permanente.
sí, pero vos, no, lo que pasa es que yo no sé si contigo, ahí no vale, porque en realidad lo que estamos haciendo es sostener un vínculo para seguir castigando, en definitiva un poquito de revancha, decir cómo me decepcionaste. Y eso es un desgaste para cualquiera de los dos. Si se da algún otro momento de tensión, que eso es inevitable, no caer con la lista de agravios. Eso es caer en un golpe bajo, innecesario totalmente. Lo mismo que caer en discusiones totalmente innecesarias. Tómense el trabajo de aprender a dialogar, porque a veces las diferencias no es tanto el kit del asunto, sino más bien que no saben cómo hablar de estas diferencias y hay como una especie de categorización a partir de lo que no están de acuerdo. Entonces, no se trata de que yo no estoy de acuerdo con lo que planteas, sino que me parece que sos medio estúpido por plantear lo que planteas. Entonces ahí ya estamos siendo irrespetuosos con ese otro. Capaz que no es mi intención, simplemente no sé manejar mi frustración cuando no tengo ese punto de encuentro. Entonces requiere de que uno se tome el trabajo de tener esa tolerancia a la frustración y no excederme y desquitarme con el otro por algo que yo no sé manejar. Y otro punto que es un gran aliado es aprender a reírme de las circunstancias que a veces uno maneja con gran torpeza. El humor es un gran aliado para justamente anestesiar cosas que de no existir esta risa, de repente sería muy crudo abordar estas dificultades. Y como siempre digo, no se trata de reírme del otro, sino de reírnos juntos de las cosas que nos pasan. Y más allá del humor, retomo el tema de la comunicación. Esto es muy importante porque sincerarse y hablar desde la honestidad implica también desnudar ese mundo de expectativas que yo tengo para con mi amigo, pero también estar abiertos a ver quién es esa persona que tengo enfrente. Si realmente coincidimos en los puntos que considero que son esenciales para nuestro lazo. Desmarcarnos de la idealización. Yo esperaba que, nunca me hubiese imaginado que, y ahí lo que estamos olvidando es algo fundamental, es que somos seres humanos y nuestra humanidad es muy compleja. De ideal no tiene nada, se equivoca muchas veces y nadie es dueño de la verdad. Pero tampoco podemos imponer una perspectiva tan personal al otro por el mero hecho de que sea mi amigo. Al final de cuentas, la comunicación es lo que yo tengo para poder entender quién es ese otro que tengo enfrente. Es alguien que tiene su historia, que tiene su ritmo de maduración, que tiene sus valores y no necesariamente van a ser compatibles con los míos. Y ya cuando la transformación no es simplemente superar una crisis, de repente se trata de que, bueno, ha cumplido un ciclo. Durante determinado tiempo teníamos muchísimos puntos de encuentro y nos llevábamos fantásticos, pero ahora ya no hay la misma sintonía. Y eso no quiere decir que no te quiera y eso no quiere decir que no seas alguien valioso para mí, solo que ya tomamos caminos diferentes. Y si la vida nos vuelve a cruzar, por supuesto que vas a ser bienvenido en mi espacio, en mis tiempos. Pero hoy el tiempo es finito y yo necesito hacer otros recorridos que no puedo estar ahí donde vos estás y vos tampoco podés estar acá donde yo estoy. Y ahí lo que se da es un cierre de un ciclo que no tiene por qué ser enemistarme con el otro. Y otra cosa que nos puede suceder es cuando se ha caído en lo que mencionábamos anteriormente como los 7 pecados capitales. Alguno de ellos ha persistido en el vínculo o más de uno. Entonces ahí ya la amistad merece que se rompa. Y en situaciones así a veces uno queda como con mucho rencor, con mucha bronca y siente que el otro ha sido un despiadado para con uno. Por supuesto que a veces pudo haber sido así, pero otras veces, y no son la gran mayoría, un acto que no necesariamente, a pesar de haberme dañado directamente, haya sido dirigido a mí. En el sentido de que el otro me entregó quién es. Y en esa forma de ser, habían cosas que yo desconocía. Había cosas que eligió dibujarlas, justificarlas para permanecer en esa actitud. O directamente todavía no le llegó el tiempo de darse cuenta de que hay cosas que no le ayudan a crecer. Porque es muy particular esto, ¿no? Cuando se cometen algunos de estos agravios, algunos de estos errores que lastiman tanto, uno podría pensar que el perjudicado es quien recibe las consecuencias de esas decisiones, de ese amigo que nos ha sido desleal o que ha sido envidioso o que ha sido falso. Pero con quien ha sido más desleal y quien ha traicionado profundamente es a su propia persona. Porque cualquiera de estos sentimientos y estas actitudes
empobrecen al ser, te dejan en lazos de dependencia, no te permiten desarrollar esa libertad tan buscada y a veces con recorridos que nos hacen perdernos del objetivo por esta cultura más individualista. Y en situaciones así, a veces todo se da de una manera muy abrupta y no amerita ningún tipo de conversación. Pero otras veces uno se ha percatado de ciertas actitudes que tiene el otro que no van con uno, pero el otro no se ha enterado todavía de que está teniendo este tipo de sentimientos y comportamientos. Entonces ahí también es válida la comunicación. Si hemos tomado una decisión de tomar distancia y no es algo negociable, parte de la responsabilidad afectiva si el otro no se ha enterado, soy de la idea, por uno, que es justo comunicarlo. Es incómodo, es doloroso, uno tiene que hacer fuerza para estar allí porque es violento, porque al mismo tiempo si no hay enojos, simplemente hay tristeza. No queremos lastimar al otro con lo que vamos a comunicar, pero creo que es mucho más lastimoso el desaparecer. Y además le estamos dando la oportunidad, si es que es acertada en nuestra apreciación, de que recapacite, de que se aprenda de lo vivido. Y los dos vamos a estar aprendiendo algo muy importante, y es esto de saber poner límites, porque a veces el ritmo de madurez del otro hace que a mí me drene, me lastime, me haga mal. Entonces ahí, al poner esa frontera, estamos reconociendo que hay un otro, que yo debo aprender a respetar, sin desdibujar este otro que soy yo. Y ahora dándole un cierre a lo que han sido estos 3 episodios de los amigos, la familia que elegimos. En el primero pudimos ir definiendo desde esos valores que consideramos esenciales para tener un vínculo estrecho e íntimo con los amigos y bueno, qué priorizar y qué tener cuidado a la hora de elegir a un buen amigo. En el segundo episodio hemos visto cuáles son esos peligros que ponen en juego a la amistad y que a uno tropiece en 7 errores que elegimos definirlos como pecados capitales porque son errores que dejan una huella importante, una herida bastante dolorosa. Creo que es totalmente innecesaria. Y en este último capítulo, entendiendo cómo uno va siendo atravesado por la cultura y a veces no nos damos cuenta, pero nuestro criterio se está transformando. Y está bueno poder percatarse desde qué lugar para no caer en un ritmo acelerado que no necesariamente es el que yo elijo. Porque como toda transición van a haber extremos para que después termine siendo el punto de equilibrio justo. Primero estuvimos en uno que tenía que ver más con una mirada general donde el deber ser estaba puesto en beneficio de la grupalidad y después pasamos al otro extremo donde queremos rescatarnos y apreciar y elegir desde nuestra libertad, desde nuestros objetivos, desde nuestros intereses, pero a veces nos vamos a un extremo y nos olvidamos que somos seres sociales y que el bienestar propio nunca excluye al bienestar ajeno y perdemos de vista la responsabilidad afectiva. Por eso, en esta transición, para que no te dejes llevar como un péndulo y puedas observar bien desde qué lugar estás molesto, estás incómodo o te estás cuestionando este lazo que tenés con este amigo y a partir de ahí que tengas claro este punto, poder comunicarlo y definir el rumbo que quieras elegir. A propósito de estos dos extremos, el otro día vi un seminario de Darío Zeta, el apellido no lo puedo decir porque es imposible, hablaba sobre las políticas de las amistades, de Jacques Derrida, y explicaba que si pueden verlo es un seminario interesantísimo, complejo, porque es todo desde una perspectiva más filosófica, que no estoy a ese nivel, lejos estoy de eso, pero me quedó este concepto que expresaba algo así, ¿no? Como el hecho de la otredad. Cuando yo tengo un otro delante mío, hay algo que es imposible de poder captar. Lo he dicho en otros videos. Si ni siquiera nosotros nos conocemos cabalmente y a veces tenemos reacciones o tomamos decisiones que si me las contaban en otro momento yo hubiese dicho jamás lo hubiese hecho, jamás lo hubiese pensado o sentido y sin embargo sí sucede, cuanto más ocurre con un otro. Entonces este aspecto de la otredad implica que yo asuma que es imposible que pueda tener relación con ese otro, que yo pueda capturar a ese otro. Y en esa imposibilidad, asumiendo esta imposibilidad, es que es posible que se establezca el vínculo. Esto lo agrego yo porque no lo decía así Darío. A lo que voy con esto es un poco aunando el criterio también del autor anterior que mencioné.
si yo tomo al otro como un alguien y no como algo. Un alguien que está lo que me transmite, pero también hay una cantidad de sentimientos, pensamientos, emociones que puede estar enterado o no, pero que está en plena gestación y transformación, que yo no sé a dónde lo va a llevar. No sé si vamos a tener el mismo punto de encuentro. Yo tampoco sé si va a estar. Y creo que estamos en una etapa donde mi deseo sería que esa transición pueda bancarse esta incertidumbre y sea respetuosa del proceso de cada uno y tener la libertad de expresarlo con mucho amor, con mucho cuidado, porque en definitiva cada uno está viviendo acá por primera vez, está descubriendo por primera vez. ¿Y quién es uno para ir a exigirle que sea de una forma o de otra? Si tenemos claro este punto, todos salimos ganando, porque en definitiva esto de la existencia compartida, incluso en la adversidad, incluso en la tristeza de una decisión que a veces no es la deseada, es porque le estamos dando espacio al ser, al tuyo y al mío. Espero que te haya sido útil lo que hemos hablado hoy. Si crees que puede ayudarle a alguien, como siempre te pido, compartilo. Y si quieres apoyarme para que continúe haciendo este tipo de contenido, simplemente haciendo algún comentario, dándole un like y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.